Hablemos del destierro de Scandir. ¿Lo conoces? ¿La conoces? Si no estás familiarizado con la terminología de la poética, probablemente no la vas a conocer. Pero si no hubiéramos hecho a un lado esta palabra, hoy la utilizaríamos para significar lo siguiente. En lingüística, cuando una palabra tiene el potencial de cubrir un nuevo significado, pero se prefiere crear o importar una nueva, estamos ante un caso de bloqueo semántico. Más específicamente, una disociación neológica. Estas disociaciones neológicas ocurren mayormente por la presión de una cultura dominante que nos impone una palabra nueva, derivando en el destierro del existente. La palabra escanear como tal es un neologismo que la tecnología nos orilló a adoptar del inglés. La palabra original en español es escandir, solo que para los hispanoparlantes se habituó su uso mayormente en el terreno de la poesía. ¿Y quiénes de nosotros hacemos poesía péritamente hoy en día? Quienes en nuestro idioma aún se conservan ingeniando en la poética sabrán que esta palabra quedó únicamente en su dominio. Proviene del latín scandere, que significa subir o escalar. El verbo to scan en inglés, escandir en español, es un término técnico que, mientras los poetas utilizan para escudriñar versos, los científicos para examinar minuciosamente datos. Cuando los hispanohablantes recibimos el aparato escáner, pasamos por alto la existencia de nuestro vocablo escandir, puesto que la gran mayoría de nosotros nos hemos distanciado de la poética. Estamos tan acostumbrados a consumir la tecnología tal cual nos impresiona, sin preguntarnos por el origen de sus términos, que extraviamos nuestra palabra. La habíamos reservado tanto para la medición de versos en la poesía que ignoramos que este revolucionario artefacto es un escandidor. Fue más fácil adoptar el sonido del inglés scan y creamos escanear para definir la acción tanto de pasar por el escáner como del significado apropiado de revisar con minuciosidad algo. ¿Y por qué en el inglés la palabra no se perdió? Bueno, es el idioma que predomina en el mundo, al que todas las disciplinas del conocimiento recurren para su trascendencia. Y en el inglés, el verbo to scan no quedó de dominio único del arte de la poética. Los científicos nunca dejaron de utilizarla para connotar escrutinio. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en radio, los ingenieros angloparlantes comenzaron a utilizar el término to scan para describir el movimiento del sintonizador de frecuencias. El registro oficial del término scanning aplicado a como lo conocemos hoy en día data en 1927, prácticamente hace 100 años, vinculado a los primeros experimentos de la televisión. Se utilizaba para describir el disco de Nipkow, un disco que de forma sistémica giraba paralelamente a un proyector y una imagen para excitar un fotosensor con disparos de la luz proyectada y convertirla en señales eléctricas. El disco de Nipkow fue inventado por Paul Gottlieb Nipkow, a quien, por cierto, también le descartaron su término. Originalmente, él había utilizado para su proceso el término Abtasien, del alemán palpar o sentir. Para él, la analogía de su proceso era una palpación de la imagen punto por punto. Pero entre 1907 y 1920, las traducciones de ingenieros británico-estadounidenses trasladaron su concepto alemán Abtasien a scanning, porque si bien para los literarios ya era un término utilizado para escudriñar los versos de un poema, para los científicos examinar minuciosamente una serie de datos. Scanning ya era un concepto de mirar cuidadosamente cada parte de un todo. Por ello, para los traductores británico-estadounidenses, scanning era la analogía perfecta para describir este proceso de descomposición de imagen en líneas secuenciales, tal como se lee un poema, y no una palpación como lo describía Nipkow. Y en aquella época, el fenómeno de la radio era el de mayor influencia. Se hablaba de explorar frecuencias. El término scanning se sentía más natural dentro del léxico de la ingeniería eléctrica, ante la cual, a partir de 1928, se registró el verbo to scan con un significado técnico de recorrer sistemáticamente con un sensor para convertir una imagen en señales. Y hoy en día, el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española reconoce la palabra escáner y el verbo escanear destinados a significar la descomposición de imágenes y documentos en puntos de luz para su transmisión a dispositivos digitales. Mientras a escandir se le aplicó un ostracismo terminológico. Se le desterró al campo de la literatura para que no estorbara en el laboratorio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras justos los destierros semánticos de nuestro idioma español? ¿Crees que las suplantaciones neológicas como escanear quedan mejor?